Bien, jóvenes, buenos días. Vamos a revisar entonces hoy día un tema más que corresponde a la parte de, el adverbio, la preposición y la conjunción. Entonces, complementando un poco con la frase verbal que vimos la semana anterior, vamos a ver estas tres categorías gramaticales más, donde ya creo que abarcaríamos casi todas, ¿no? Porque al inicio vimos lo que era sustantivo, pronombre, luego vimos determinante, adjetivo. Luego vimos el verbo y ahora vamos a ver adverbio, preposición y conjunción. ¿Listo? Entonces vamos a ver estas últimas tres categorías gramaticales más. ¿Ya? Vamos a ver qué tenemos en nuestra diapositiva y de ahí vamos explicando algo más que se requiera. Mm, Déjenme ver. Vamos a ver su chat. Cualquier cosita, ya saben, escriben ahí y lo vamos revisando. Ya, voy a colocar el chat aquí y ya estamos. Listo. A ver, vamos a ver. ¿Qué vamos a trabajar? Cuando vimos morfología, habíamos visto justamente alguna característica que unía a estas tres categorías gramaticales. En el caso del adverbio, la preposición y la conjunción, aquello que los une en el aspecto morfológico sería que se consideran palabras invariables, ¿cierto? O sea, palabras que no varían, que no cambian, que no se flexionan, que no aceptan morfemas gramaticales derivativos, flexivos, y en ese sentido se consideraban palabras invariables, ¿no? Ahora, hay que tener cuidado porque a veces van a haber circunstancias donde uno vea una palabra que regularmente funciona como un adverbio, que es un adverbio. Sin embargo, el contexto nos va a indicar lo contrario. Vimos en algún punto, no sé en qué tema, una circunstancia como aquella, ¿no? Por ejemplo, si nosotros reconocemos al adverbio como tal, sabemos pues que el adverbio es una categoría gramatical que va a expresar ciertas características semánticas como afirmación, negación, duda, tiempo, lugar, modo, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos una palabra, ¿no? O una locución en todo caso, que expresa ese valor, entonces ahí es un alto porcentaje que estemos frente a un adverbio, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos el adverbio sí, afirmación, o el adverbio no, nunca, jamás, o quizá el adverbio de tiempo, no sé, mañana, ¿cierto? O quizá de repente tarde, ¿no? O quizá, ¿qué podríamos decir? Posiblemente, o sea, escribirlo bien, porque aquí nos hemos montado una letra. Amablemente, posiblemente, o de pronto rápidamente. Y entonces reconoceremos el adverbio muchas veces en base a la estructura, aquello que vemos, como por ejemplo en este caso, ¿no? Si nosotros decimos posiblemente, amablemente, rápidamente, entonces encontraremos esta terminación mente que ya nos hace observar y recordar que este morfema gramatical derivativo hace que otra categoría gramatical se convierta en un adverbio, porque es un sufijo adverbializador. Entonces, cuando vemos los terminados en mente, pues ya sabemos que es un adverbio, ¿cierto? Van a existir otros que no necesitan de este sufijo adverbializador porque ya se consideran en sí mismo un adverbio. De pronto, como estos de acá, ¿no? Como el sí, como el no, como el mañana, como el tarde, etcétera, etcétera, etcétera. Pero van a haber circunstancias donde quizá el contexto obligue a ese adverbio a no funcionar como un adverbio, sino como otra categoría gramatical.
ahí está el detalle, ¿no? Porque yo veo la palabra sí y digo, pues es un adverbio, ¿no? Un adverbio que expresa afirmación como regularmente lo sabemos. Pero ¿qué pasa? Y lo vimos en alguna semana que no recuerdo cuál es, imagino que frase nominal, donde podíamos encontrar una expresión como esta. El sí. Por ejemplo, ¿no? María le dio el sí a su prometido. Entonces se van a casar, ¿no? Y entonces aquí vemos una suerte de expresión, ¿no? Que bajo estas circunstancias el sí no va a funcionar como un adverbio. ¿Por qué? Porque aquí estaríamos frente a una frase nominal, en el sentido de que el, que sería un modificador directo, determinante, de tipo artículo, obligue a esta palabrita a funcionar como el núcleo de la frase nominal. Y entonces funcionaría como un sustantivo. Entonces, esta palabrita sí, que regularmente funciona como un adverbio, que nosotros lo vemos, nos lo dicen y sabemos que es un adverbio, en ese contexto sería un adverbio que ha sido nominalizado, una palabra que ha sido nominalizada, convertida en un nombre, convertida casi de forma obligatoria en el núcleo de la frase nominal. Y entonces ahí no lo vamos a poder contabilizar como un adverbio, sino lo tendremos que contabilizar como un nombre, es decir, como un sustantivo. ¿No? Porque a veces nos van a dar expresiones y nos van a decir dónde hay más adverbios o donde hay, no sé, cuatro adverbios, etcétera. Y entonces, en estas circunstancias, la palabra sí no podría contabilizarse como un adverbio. ¿Ok? Lo mismo sucede para el no. Puedo decir, María le dio el no. Entonces, sustantivo. Lo mismo sucede, por ejemplo, para otras expresiones como la palabra mañana o la palabra tarde. ¿Qué pasa si de pronto, ¿no? De la misma manera, no solamente decimos viajará mañana, sino decimos viajará, ¿no? En la mañana. Sucede exactamente lo mismo. O viajará en la tarde. Entonces, yo sé que la palabra mañana regularmente funciona pues como un adverbio, pero en estas circunstancias estoy detectando que está siendo obligada a funcionar como el núcleo de la frase nominal porque este modificador directo, determinante, artículo, está obligando a que la palabra que viene funcione como el núcleo de la FN y en ese caso la palabra mañana estaría teniendo un valor de tipo sustantivo o nominal. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta esos detallitos, porque identificar un adverbio en realidad no es complicado. ¿Por qué? Porque el adverbio expresa ciertas características, como ser una palabra invariable morfológicamente, como ser una palabra que según esta categoría gramatical expresa valores semánticos de tiempo, de lugar, de modo, etcétera, ¿no? Entonces no es muy complejo identificarlo, pero estas circunstancias nos pueden jugar una mala pasada. Entonces hay que tenerlas en cuenta. ¿Ok? Entonces ya sabemos los mente, sencillito, porque es su sufijo adverbializador, y entonces ahí los podemos captar rápidamente. Todos los terminados en mente van a considerarse adverbios, ¿no? Originalmente han sido otra categoría gramatical, pero con el sufijo mente se convierten en adverbios. Por eso es que a veces hay ciertas circunstancias. Por ejemplo, vamos a ver una hojita más acá para no rellenar eso. Imagínense si nos dan una expresión que dice, Luis llegó alegre, ¿no? Hasta ahí no hay problema. ¿Y qué pasa si nos dicen, Luis llegó alegremente, ¿no? Entonces uno ve alegre y ve alegremente y a veces siente o piensa que es lo mismo, que es el mismo complemento, porque dice alegre, ¿no? Pero hay un detalle, usted ya sabe, ¿no? Este mente es un sufijo adverbializador. Entonces, alegremente es un adverbio. Y en el caso de alegre como tal, es un adjetivo.
Entonces, el adjetivo y el adverbio no necesariamente van a cumplir la misma función. Y eso va a depender también del contexto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tenemos un adverbio, ¿no? Como en este caso, alegremente, sucede que el adverbio, digamos que de forma general, ¿no? Eh, cumple básicamente a nivel de oración una función y es ser complemento circunstancial. ¿Por qué? Porque es directamente un elemento que modifica al verbo. Entonces, el adverbio suele funcionar como un modificador directo de verbo. Y en ese sentido y en esa función, el adverbio a nivel de oración, ¿cierto? Funciona como complemento circunstancial, expresando diversos valores, ¿no? Puede ser un circunstancial de tiempo, de lugar, de modo, de duda, de afirmación, de negación. No importa el valor semántico, pero el adverbio a nivel de oración funciona como circunstancial. Esa es la función básica del adverbio a nivel de oración. ¿Qué función cumple el adverbio a nivel de oración? Circunstancial. ¿Por qué? Porque es un modificador directo de ver, expresando diversas características semánticas, ¿no? Dependiendo, puede ser de tiempo, lugar, de modo, etc. ¿Ok? Pero si tenemos aquí Luis llegó alegre, es algo diferente a alegremente, porque en alegre observamos que tenemos el adjetivo como categoría gramatical. Y sucede que el adjetivo trabaja con el verbo, en este caso con un verbo de tipo predicativo, cumple una función específica y es ser complemento predicativo de ese verbo. Entonces, si usted se da cuenta, aquí dice predicativo y acá también dice predicativo. Entonces, en ese sentido lo puede recordar fácilmente. El adjetivo que complementa un verbo predicativo, ¿qué función cumple? Pues al complementar a ese verbo predicativo, se llama así, complemento predicativo. ¿Listo? Entonces, el adjetivo que complementa a verbo predicativo, ¿qué función cumple? Complemento de ese verbo predicativo. ¿Se da cuenta? Entonces, hay que tener cuidado también porque a veces podemos confundirnos, ¿no? De repente vemos alegremente y pensamos, pues, que es la misma circunstancia de alegre y no es así. Porque usted ya sabe que este mente es un sufijo adverbializador, entonces alegremente ya no es un adjetivo, sino es un adverbio. Y el adverbio a nivel de oración funciona como complemento de circunstancia. ¿Ok? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. A ver, volvamos aquí. Ya. Entonces habíamos visto justamente que el adverbio como tal es una palabra invariable, ¿no? Que expresa diversos valores semánticos que se puede reconocer por aquellos que tienen la partícula mente, que han sido convertidos en adverbio, y existen otros que desde ya, desde que nacen, son adverbios, como por ejemplo el sí, el no, etc. Pero hay que tener cuidado porque van a haber circunstancias como estas que vimos, donde estas palabras que normalmente conocemos que son adverbios pueden ser obligados, según el contexto, a funcionar como otra categoría gramatical, que básicamente suele ser esta de acá de nombre, sustantivo, ¿no? En base a cumplir función del núcleo de frase nominal, ser sustantivado. ¿Listo? Ahora, uno más, antes de empezar con nuestras diapositivas. Habíamos dicho que el adverbio es una palabra invariable, ¿cierto? Y entonces nosotros vemos la palabra poco y decimos, pues, adverbio, cantidad. Pues vemos la palabra mucho, adverbio, cantidad, ¿no? Generalmente. Entonces, ¿qué sucede? Esta palabra poco, esta palabra mucho, suele ser usada frecuentemente. A veces como adverbio, sin duda, porque se considera un adverbio, pero a veces suele tener otro uso en base al contexto y con ligera modificación. Por ejemplo, si yo digo de repente, llovió poco, entonces ahí digo, pues sí, yo veo que aquí es
adverbio. Llovió poco. Llovió mucho. Ahí yo veo el valor del adverbio porque está modificando de forma directa, modificador directo ¿de qué? De verbo. Llovió mucho. ¿Se dan cuenta? Modifica al verbo y le da un valor de cantidad. Poco, mucho. ¿Ya está? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, observamos el uso en otro contexto? Por ejemplo, si decimos mm, pocos niños viajaron. Pocos, que igual puede ser muchos, ¿no? Ya está. Entonces, primera alerta, yo observo que hay la S. Esa es la primera alerta, ¿ok? Entonces digo, ya, el adverbio no se flexiona, no cambia, es invariable. Entonces, eso me parece que no es un adverbio, porque la palabra, el adverbio es poco, no es pocos. La palabra adverbio es mucho, no muchos. Entonces, ahí eso es una alerta. Hasta ahí yo podría decir, ¿saben qué? No es un adverbio. Y si analizamos un poquito más el contexto, podríamos corroborar. Por ejemplo, acá dice, pocos niños viajaron. Si yo observo, esta palabra pocos está modificando al núcleo sustantivo niños, ¿cierto? Esta palabra muchos, en muchos niños viajaron, estaría modificando a ese sustantivo niños. Entonces, pocos niños o muchos niños, en realidad es una FN. Si usted lo visualiza, es una FN. Y en una FN que tenemos un sustantivo, que es el núcleo, ¿cierto? Niños. Y lo que acompaña al sustantivo no es un adverbio. Lo que acompaña al sustantivo en realidad podría ser como modificador directo, ¿cierto? Como MD, como MD, podrían ser adjetivos o podrían ser determinantes. Y en este caso, no son adjetivos, sino son determinantes. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí hay que tener cuidado porque esa alerta de la S es visible, que nos ayuda a decir, no es una verdad. ¿Ok? Y si observamos el contexto, nos daremos cuenta de que la palabra pocos o la palabra muchos está modificando a un sustantivo. Y esa no es una de las funciones del adverbio. No lo es, ¿no? El adverbio tiene otras funciones que veremos ahora. Hemos visto una que es modificador de verbo, pero tiene otras dos funciones más, pero no es modificar a un sustantivo. Alerta y ojo. Entonces, ¿qué categoría gramatical va a ser? Tal como lo vemos acá, va a ser un determinante. ¿Listo? Entonces, eso también, por ejemplo, hay que tenerlo en cuenta porque suele ser muy frecuente esta palabra poco, pocos, mucho, muchos, que suelen a veces confundir, ¿no? El uso. ¿Listo? A ver, vamos a empezar. Entonces, vamos a ver si hay alguna consulta por ahí. Un adverbio puede estar unido a un verbo copulativo. Un adverbio unido a un verbo copulativo. Ah, podría, sí, podría ser. Está contento en la tarde, pero funcionaría como FN. Está como adverbio, verbo copulativo. Ahora vamos a intentar algunos verbos copulativos. Vamos a ver acá. Si decimos Luis está contento, adjetivo. Luis está, vamos a ver acá, está, no podríamos, está contento en Ica. Luis es, vamos a poner acá, amable, ¿ya? Luis es un buen alumno, ¿ya? Me faltó la N, alumno. Luis parece médico. Luis es quien dice ser.
A ver, vamos a ver. Luis es de Chincha. Ya, ahora vamos a analizarlo, ¿ya? ¿Qué dice por acá? De Chincha es una frase preposicional, es decir, hay una preposición y una FN. Es un buen alumno, es una FN con el núcleo sustantivo alumno. Tenemos acá modificador directo, adjetivo buen, modificador directo, artículo un. Amable es una frase adjetival con núcleo adjetivo. Contento, igual frase adjetival. Contento, igual frase adjetival. En Ica tendríamos acá una frase preposicional. Médico, FN. Quien dice ser, aquí hay una proposición subordinada sustantiva. ¿Listo? Entonces tenemos ahí frase preposicional, atributo, quiere decir Luis es chinchano, ¿ya? Luis es un buen alumno, frase nominal, atributo. Luis es amable, frase adjetival, adjetivo, atributo. Está contento, frase adjetival. Está contento en Ica. El atributo sería aquí, contento, ¿no? Atributo, 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 ¿ok? En esta de está contento en Ica ya no sería un atributo, sino sería un complemento circunstancial. En estructura, frase preposicional. ¿Puede haber un circunstancial en una frase verbal atributiva? Sí, no hay problema, pero tendría que estar después del atributo, no en reemplazo, sino después del atributo. Mm, Parece médico, atributo, ¿no? Es quien dice ser. Esta de aquí es una proposición subordinada que funciona como atributo, por lo tanto es sustantiva, ¿cierto? Encabezado por un quién, ¿no? Relativo, tiene verbo, ¿cierto? Pero adverbio como tal, no hay. Vemos que hay una función de circunstancial, sí, pero podría estar después del atributo. Y en este caso el atributo, lo que estamos observando es que puede estar estructurado por una frase adjetival, puede estar estructurado por una frase preposicional, puede estar estructurado por una frase nominal e incluso puede estar estructurado, como vemos aquí, por una proposición subordinada específicamente sustantiva que funciona como atributo. Pero como tal adverbio, no, porque el adverbio en realidad, como decimos, ¿no? A nivel de oración funciona como circunstancial. Entonces podría estar, sí, pero como circunstancial, más no como atributo, ¿no? Y el verbo copulativo lo que exige básicamente es el atributo. Que haya circunstanciales o no haya, no importa, puede estar. Pero para mí, verbo copulativo, me interesa el atributo. Y el atributo va a tener estas posibilidades, ¿no? Adjetiva, preposicional, nominal y proposición subordinada sustantiva, básicamente. ¿Ok? Ya está. Listo. A ver, avancemos entonces con nuestros PPTs de hoy para ver algunos detalles más. ¿Ya? Vamos a ver. Dice ahí. El adverbio, ¿no? El adverbio, según estos criterios gramaticales, tenemos, en base a la morfología, dijimos que es una palabra invariable. Vamos a marcarlo aquí un poquito. Que es una palabra invariable, ¿no? O sea, el adverbio, morfológicamente, es una palabra invariable. Sintácticamente, vamos a ver que modifica a tres categorías gramaticales. Principalmente al verbo, pero también puede modificar al adjetivo e incluso a otro adverbio.
¿Listo? Modifica el adjetivo y podría modificar a otro adverbio. Cuando modifica el adjetivo, ¿no? Va a estar al interior de una frase, obviamente adjetival, y cuando modifica el adverbio, estar obviamente al interior de una frase de tipo adverbial, porque va a ser el modificador directo de esa estructura. ¿Ok? El modificador directo. ¿Listo? Como acá que dice, vino rápidamente. Aquí lo que hace es modificar de forma directa al verbo. Angélica es muy alegre. Aquí el muy modifica de forma directa al adjetivo alegre. Y cuando dice ella vive bastante lejos, entonces la palabra bastante, que es un adverbio, modifica a otro adverbio y sería modificador directo de adverbio. Y obviamente el núcleo como tal. ¿Listo? Entonces, esas van a ser las tres funciones que va a cumplir el adverbio. Ya saben, predominantemente modifica el verbo, no el verbo, pero también puede modificar, como vemos acá, al adjetivo en una frase adjetival o a otro adverbio en una frase adverbial. ¿Ok? Y semánticamente nos están diciendo que el adverbio expresa valores, como por ejemplo, tiempo, modo, lugar, cantidad, ¿no? Duda, afirmación, negación, etcétera. ¿Listo? Entonces, esa va a ser la forma de describir al adverbio, definirlo, ¿no? Y generalmente uno suele mezclar los tres criterios. O sea, no dice generalmente morfológicamente, sintácticamente, semánticamente, sino en general hace como un mix de todo y dice, el adverbio es una palabra invariable, ¿no? Que modifica a tres categorías gramaticales, como el verbo, el adjetivo, el adverbio, ¿no? Y expresa valores de tiempo, de lugar, de modo, etc. Entonces, como cuando uno da la definición, utiliza y mezcla esos tres criterios para poder tener un poquito de cada lado. ¿Listo? A ver, vamos a ver qué tenemos por acá. Mm, 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 mm. Ya, se va a clasificar en base a la estructura. En base a la estructura vamos a tener simple, que es una sola palabra, ¿no? Derivado, aquellos que utilizan el sufijo adverbializador mente, y en locución, que es cuando hay más de un lexema. O sea, pueden ser dos, tres o más, ¿no? Y toda esa expresión tiene el valor de un adverbio, ¿no? Pero se le llama locución adverbial. Ahora, las locuciones adverbiales son muy antiguas y hay personas que las usan, pero que son personas generalmente mayores, aunque también he visto el uso mucho en provincia y en otros países, en España, en Argentina, etcétera, también suelen utilizar muchas locuciones adverbiales. Quizás nosotros no tanto, por alguna razón, conozco. Pero yo he escuchado, por ejemplo, cuando utilizan esas locuciones adverbiales, generalmente se ven las personas mayores, ¿no? Cuando dicen a hurtadillas, ¿no? Que es como escondidas, ¿no? O cuando dicen lenta, cuando dicen, por ejemplo, lo construyó poco a poco, ¿no? O cuando dicen de repente cocinó a tontas y a locas, como hacer algo desordenadamente, ¿no? A tontas y a locas. Pero son expresiones que regularmente nosotros no utilizamos. Quizás se le puede haber escuchado usted a utilizar a una persona mayor, su abuelito o su abuelita, ¿no? Eso cuando dice a tontas y a locas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Desesperadamente, desordenadamente, ¿no? Y suelen ser modales, ¿ok? Aquí dice simple, por ejemplo, tenemos ya, una sola palabra, hoy, una sola palabra, demasiado, una sola palabra. ¿Ok? Derivados con el mente, rápidamente, lentamente, hábilmente,
Probablemente. Entonces ya sabemos que en esta construcción encontramos justamente el adjetivo, que es la raíz original, sumado al sufijo mente. Y ahí construye un adverbio. ¿Listo? Y las locuciones que suelen ser esas expresiones, ¿no? Aprender una lengua es interesante, sobre todo la cultura de otras sociedades. Hizo lo que le pediste al pie de la letra, ¿no? Entonces acá vemos algunas locuciones adverbiales, ¿no? Entre muchísimas otras que se suelen utilizar. ¿Ok? Vamos a ver el chat, cualquier cosita, ya escriben ahí, lo vamos viendo, ¿ok? Listo, entonces hemos visto hasta ahora la definición, ¿ok? Hemos visto también la estructura, ¿no? Y en base a eso la clasificación. Y también podemos encontrar en base a la semántica el valor que tiene, ¿no? Y en base a la semántica, pues se dice que valores que expresan tiempo, afirmación, negación, duda, ¿no? Lugar, ¿no? Cantidad, pero el que suele utilizarse mucho es el de modo, es cómo se hace algo, cómo. ¿Lo hizo bien o mal? ¿No? Entonces, ese bien o mal es modo, cómo lo hizo. Pedro preparó la torta. ¿Y cómo lo preparó? Bien, mal, ¿no? Entonces, ese bien, mal, estos son esos adverbios de modo, ¿no? Que le dan justamente esa expresión de cómo lo hizo, ¿no? Y vemos no solamente que se puede utilizar de forma simple con una sola palabra, ¿no? Sino vemos también las construcciones como efectivamente para afirmación, ciertamente, ¿no? Vemos que también se pueden utilizar locuciones como tal vez, ¿no? Ahí hay dos estructuras y hablamos de locución como tal, ¿no? Quizá, acaso, posiblemente, ¿no? Para los adverbios de duda, ¿no? Cantidad, mucho, poco, más, muy, etc. ¿Listo? Entonces, semánticamente los adverbios también vamos a ver que tienen estos diferentes valores, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta un detalle. Por ejemplo, vamos a usar otra hojita por acá. Creo que me queda una hojita por acá. No hay hoja, no hay hoja. No hay hoja ya. Aquí lo vamos a hacer. Miren, por ejemplo, nosotros sabemos que en esencia el adverbio expresa tiempo, ¿cierto? Entonces yo digo, por ejemplo, mañana, ya, que es el clásico, ¿ok? Entonces yo agarro y digo, pues sí, es un circunstancial de modo, expresa tiempo. Pero habíamos visto en otra diapositiva que justamente hay circunstancias donde nos dan una expresión que dice la mañana, ¿no? E incluso no dice la, sino incluso dice en la mañana. Y entonces yo observo y también veo que funciona como circunstancial, perdón, estoy hablando de cosas, Dios mío, que no, tiempo. Entonces también vemos que funciona como circunstancial de tiempo, ¿no? Ya hemos dicho que justamente la mañana, esta palabra mañana funciona como sustantivo, ¿cierto? Pero a veces uno suele confundirse, ¿por qué? Porque ve que ambas expresiones tienen la misma función, circunstancial, de tiempo, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Si usted observa, verá que para expresar tiempo, el adverbio lo puede hacer con una sola palabra. Puede hacerlo con más para una locución, etcétera. Pero basta una sola palabra para que el adverbio se muestre expresando tiempo. ¿Por qué? Porque es su naturaleza expresar tiempo, lugar, modo, afirmación, negación, duda. Entonces, es su naturaleza. Por eso es que el adverbio en forma simple utiliza una sola palabra, porque es su naturaleza semántica expresar esos valores. ¿Te das cuenta? Y a veces me decían, sí, pero ¿por qué?
En la mañana también es circunstancial de tiempo. Entonces yo me confundo porque mañana adverbio y en la mañana me dice sustantivo, pero ¿por qué si también expresa tiempo? O sea, que exprese otra cosa, entonces que no exprese un adverbio, entonces ya no me confundo, ¿no? Pero yo veo ahí que también funciona como circunstancial de tiempo, también expresa tiempo. Entonces, ¿por qué no puede ser un adverbio, ¿no? Si expresa el mismo valor semántico. Pero hay un detalle. Aquí podemos ver una sola palabra, porque es su naturaleza, mañana. Y es su naturaleza como adverbio funcionar como circunstancial. ¿Por qué se acuerdan? Que el adverbio modifica de forma directa al verbo. Y a nivel de oración, el adverbio funciona como ¿qué? Como circunstancial. Esa es su naturaleza. ¿Se da cuenta? En cambio, acá vemos también circunstancial. No, pues señorita, pero ¿por qué circunstancial? Usted me está diciendo que el adverbio funciona como... Correcto. Pero, ¿qué es lo que hay acá? Miren, si analiza usted así, como quien no quiere. Bueno, aquí me han dicho que es una FN y que tiene un artículo y que tiene eso que funciona como un sustantivo, ¿cierto? El modificador directo y el núcleo sustantivo. Ya. Ahora, si le sumamos a eso una preposición en, entonces observamos que esto de aquí ya es una frase preposicional, ¿cierto? ¿Qué me están diciendo? Que la frase preposicional puede cumplir función de complemento de circunstancia. Ok, pero si usted se da cuenta, se necesitan tres categorías gramaticales en, que sería la preposición, la, que sería el artículo, y mañana, que funcionaría como sustantivo, para poder expresar el mismo valor que expresaría una sola palabra. ¿Por qué? Porque no es la naturaleza de estas categorías gramaticales expresar tiempo. ¿Se da cuenta? No es la característica gramatical de estas palabras en la y mañana, no es la característica expresar tiempo. Entonces, una frase preposicional, como estamos viendo acá, ¿cierto? ¿Puede cumplir función de complemento circunstancial? Sí, pero al interior hay tres categorías gramaticales, ¿no? La preposición, el determinante y el supuesto sustantivo que confluyen y tendrían un valor similar, ¿no? A una sola palabra que sería mañana. ¿Se da cuenta? Hay más circunstancias implicadas acá semánticamente, pero digamos que eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso es que a veces uno ve circunstancial de tiempo, mañana, y luego ve en la mañana circunstancial de tiempo, entonces dice, no, pues aquí hay un problema, porque entonces cualquier palabra puede expresar tiempo, cualquier palabra puede ser circunstancial, y no es tanto así. Necesitan confluir más de una palabra, estructurar toda una frase para poder tener el mismo valor que tiene una sola palabra, que es el adverbio, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, más o menos, eso también hay que tenerlo en cuenta para no confundirnos, ¿no? O no de alguna manera, porque a veces en los salas me han dicho así, ¿no? Pero si los dos son circunstanciales, ¿por qué no pueden ser adverbios los dos, ¿no? Pero hay que tener en cuenta eso, ¿ok? Ya, sigamos. A veces nos vamos por otros lados y nos perdemos, ya. A ver. Listo, entonces hemos visto la definición, hemos visto la clasificación estructural y hemos visto la clasificación semántica, ¿no? De los valores que expresa el adverbio. Tenemos por acá las diferencias que más o menos estuvimos viendo, ¿no? Y observamos que el adverbio como tal es un modificador directo de verbo, ¿no? Como por ejemplo que dice acá, iremos mañana, adverbio. Joel habló demasiado, adverbio, ¿no? Las niñas están medio cansadas, adverbio como tal, ¿no? Entonces, el adverbio se reconoce cuando funciona, como tal, como tal, ¿no? Como circunstancial de tiempo, como circunstancial de cantidad, o cuando dicen medio cansadas, como modificador directo de adjetivo, que es una de sus funciones, ¿no? Recordemos las funciones siempre del adverbio,
que es modificar de forma directa a verbo, modificar de forma directa a adjetivo y modificar de forma directa a otro adverbio. Y esas tres funciones son del adverbio, no más. Ahora, nos dicen que puede funcionar las palabras que suelen funcionar como adverbio como otra categoría gramatical en base a un contexto diferente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, cuando funciona como determinante, ¿no? Estuvimos viendo más o menos cuándo funciona como determinante. Y dice acá, te esperé mucho tiempo. Si hubiese sido solo mucho, sería adverbio. Pero como dice mucho tiempo, entonces el mucho ya no está modificando a la palabra, al verbo, esperé, sino a tiempo. ¿Se dan cuenta? Y tiempo, todo esto, mucho tiempo, es una FN y el núcleo es tiempo, el sustantivo. Y mucho, ¿qué cosa es? El modificador directo de sustantivo, lo que lo hace determinante. ¿Ok? Vino con su medio hermano. Medio modifica a hermano y entonces tenemos ahí justamente esta suerte de elemento que modifica, ¿no? A sustantivo y entonces aquí ya no es un adverbio, sino es un determinante porque todo esto es una FN. Comió poco panetón. Si hubiese dicho solamente comió poco, ahí las cosas cambiarían, pero como dice comió poco panetón, entonces poco está modificando a panetón y todo esto es una FN. Y la palabra poco está modificando de forma directa a sustantivo panetón. Entonces, ahí vamos a encontrar palabras que suelen funcionar como adverbio, pero que en ese contexto, al interior de una FN, modificando un sustantivo, es determinante. Ahora, habíamos visto también cuando funciona como sustantivo, ¿cierto? ¿Y cuándo es que funciona como sustantivo? Pues funciona como sustantivo si es que nosotros de alguna manera observamos, ¿no? Que hay un determinante que lo está obligando. Una está obligando a que la palabra mañana funcione como el núcleo. Una mañana, ¿ok? Le dio el sí. Ese él está obligando a que sí funcione como el núcleo de la F. Hizo el bien. Ese él está obligando a que la palabra bien funcione como el núcleo de la F. Entonces, el artículo puede obligar a que una palabra funcione como el núcleo que espera, que es el núcleo de la FN. Y en esas circunstancias, estas palabras funcionan como sustantivo. Y si me piden contabilizar adverbios, no lo voy a poder contabilizar porque no está funcionando como un adverbio. ¿Ok? Y también tenemos una función más que es la de pronombre. Esta de acá. Vamos a ver. Pronombre, dice acá. Pronombre sabemos que es la categoría gramatical que lo que hace es reemplazar a un nombre. Ese es el pronombre, ¿no? O sea, el pronombre es una categoría gramatical que lo que busca, que la razón de ser es reemplazar al nombre. ¿Ok? Dice, pocos comen carne de soya. Muchos se identifican con esa canción. Demasiados ingresaron por esa modalidad. Entonces, si yo observo pocos, veré que al lado no hay ningún sustantivo, o sea, por acá no hay ningún nombre, porque hubiese podido decir pocos niños, ¿cierto? Entonces, si hubiese dicho, vamos a borrar esto, si hubiese dicho aquí pocos, como lo vimos, niños comen carne de soya, entonces pocos sería determinante, ¿cierto? Pero acá no dice pocos niños, sino más bien la palabra pocos está reemplazando a toda la supuesta FN, que sería algo así como pocos niños. Allá, entonces si reemplaza toda la FN, pocos niños, ¿qué función está cumpliendo? Pronombre.
¿Se da cuenta? Y entonces la palabra poco, que suele funcionar como adverbio, dice acá pocos, porque está reemplazando a pocos, pocas personas, pocos niños, pocos adultos, pocos lo que sea, comen carne de soya. Entonces, en ese contexto es pronombre. ¿Se da cuenta? De la misma manera, muchos se identifican con esa canción. Si yo hubiese dicho de repente, muchos jóvenes, ¿no? O muchos amigos se identifican con esa canción, FN, determinante. Pero ¿qué pasa si, vamos a ver aquí, qué pasa si no dice muchos amigos, sino solamente dice muchos? Ah, y las cosas cambian. ¿Se da cuenta? ¿Ahora qué es? Pronombre, porque está reemplazando a toda la FN, a toda la estructura, al sustantivo lo está reemplazando. ¿Listo? Y si tenemos acá, demasiados ingresaron por esa modalidad. Imagínense que hubiera sido, no sé, pues, demasiados estudiantes ingresaron por esa modalidad, reemplazando a toda esta estructura que tenemos. Pronombre. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta ese detallito. Si lo escribiéramos en una hojita, vamos a ver, pocos, pocos, veríamos eso, esa suerte, ¿no? Aquí vamos a ver esas tres categorías. Miren, si decimos, por ejemplo, mm, mm, como decíamos, ¿no? Llovió poco, ahí tenemos adverbio. Si decimos, llegaron pocos niños al circo, entonces acá la palabra pocos es determinante. Y si decimos llegaron pocos, que reemplaza a pocos niños, entonces aquí la palabra pocos sería pronombre, ¿no? Entonces podríamos observar esas diferentes funciones para la palabra poco en la suerte de contexto. Ahora también en cuenta, porque pues, porque si vemos ahí la palabra poco, ¿no? Diferente a pocos, de pocos niños, y diferente a pocos en general como pronombre. ¿Listo? Eso es a lo que debemos apuntar cuando nos den la palabra poco, mucho, etcétera, que hay esas posibilidades. ¿Ya? Recordemos siempre las funciones que cumple el adverbio. Y el adverbio es modificador directo de verbo, de adjetivo y de otro adverbio. Esas van a ser los contextos donde vamos a encontrar el adverbio. ¿Listo? A ver, vamos a ver qué más tenemos. Mucho del adverbio, ya. Siento que me convierto en un adverbio, Dios mío. Ya. Acá tenemos un ejercicio de aplicación y luego vamos a pasar a la preposición y luego vamos a ver las conjunciones. ¿Ya? A ver, vamos a ver qué hora es. Oh, Dios mío, Dios mío. Sí, pues es que el adverbio toma más tiempo que las otras categorías gramaticales, por esas circunstancias que puede llevarnos a cierta confusión. ¿Ya?
Listo, vamos a revisar entonces, ¿ya? Sí, ya estaba hablando. Mira. A ver, vamos a ver la cantidad de adverbios. Dice acá. Ya, uno por aquí. No, otro por acá. ¿Listo? Luego tenemos. Ella sí estuvo aquí, aunque ahora lo niega. Sí, aquí, ahora. Luego dice, no sabía que Eric, no, ya. Y luego dice, quizás, duda, trabajemos aquí, lugar, toda la noche. La noche no se cuenta porque es la noche, pues, ¿no? Luego tenemos acá, nos vemos en la Universidad Esteban. Nos vemos ahí no hay nada, ya. A ver, mira, ahí está marcado en negrita, ¿no? Uy, Dios mío, no había visto, qué barbaridad. Ya está. Igual, tenemos ahí, ¿cierto? Alternativa B, bien. Y luego tenemos, mm, 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 todos dicen, marque la alternativa en la que se ha subrayado correctamente el adverbio. Y ya, vamos a ver. Dice ahí, Ramón duerme como un bebé. Este como, de como un bebé, es reemplazable por duerme tal como. Y este como tiene un valor ¿m? De conjunción. Duerme como un bebé, ¿no? En este como un bebé, ¿no tengo? Aquí, duerme como un bebé. Vamos a ver las otras, ¿ya? Me parece que sí, porque está funcionando como circunstancial aquí. Duerme como un bebé. Circunstancial, ¿ya? Que podría ser así, ¿no? Duerme así. ¿Cómo así? Como un bebé. Todo es circunstancial. Pero vamos a ver la estructura completa, ¿ya? Luego dice, como hacía calor, todo esto de aquí funciona también como circunstancial. Luego dice, ya te había contado lo que pasó. Ya, este sería el adverbio. Luego dice, pocos médicos auscultan bien al paciente. Pocos médicos sería justamente una FN. Ellos auscultan bien al paciente. Entonces sería una FN en función de sujeto. En realidad, una FN en función de sujeto. Ya sabemos, pocos, la S de la tora, y además modifica sustantivo. Entonces, pocos está funcionando como determinante. Descartamos ahí. Luego dice, Enrique ya baila, ya canta. Ya, cuando lo encuentre duplicado, en realidad esta es una suerte de conjunción distributiva que ahora veremos. Descartamos también. Listo, nos quedamos con las tres primeras, quizá en alguna duda. ¿Por qué? Como un bebé es un circunstancial. Como hacía calor es un circunstancial. Ya también es un circunstancial. En ese sentido, podremos encontrar tres expresiones que funcionan como circunstancial. Ahora, si usted se da cuenta aquí, dice como un bebé. Y este como equivale a un tal como. ¿Cierto? Que es una, digamos, un encabezamiento que va a denotar la introducción para circunstancial que expresa modo, pero como tal, la palabra como no es un adverbio, sino funciona como una suerte de locución conjuntiva, si fuese tal como, y si fuese solamente como conjunción. Entonces, lo descartamos. Luego dice, como hacía calor. Ese como hacía calor es ya que hacía calor. Ya es porque hacía calor. Entonces, si bien es cierto, es un circunstancial que en este caso expresa causa, este como, ¿no? Ese como equivalente a un ya que es una locución causal de causa.
O si hubiese sido porque, sería causa. Y en esa circunstancia funciona como conjunción. Entonces, para la A y la B, descartamos la posibilidad de adverbio porque básicamente son conjunciones. ¿Ok? A pesar de que en los tres casos funcione como circunstancial, en los dos primeros el encabezamiento es conjuntivo. ¿Listo? Y el ya, que ya vemos que es una sola palabrita en sí misma, sí funciona como circunstancial y además es un adverbio. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, alternativa C, encontramos el adverbio correctamente subrayado. ¿Listo? B y C. Ujú. Muy bien. Vamos a ver entonces las otras dos categorías gramaticales. ¿Listo? Vamos a ver por aquí. Estamos con sí, pues vino con negrita, así con negrita vino el examen. Ah, qué bien, ¿ah? Esa es una suerte, ¿ah? Ojalá que venga así por ahí que se les escape. Que se les escape los que están haciendo el examen y venga así, tal cual. Veamos. Preposición. En el caso de la preposición, voy a poner mi cámara un ratito para que no se duerman y la apago un ratito para que descanse, ¿ya? La preposición como tal. La preposición básicamente funciona como un nexo, que lo que busca es enlazar elementos. Y ese enlace de elementos suele tener una diferenciación en la jerarquía, ¿no? Entonces, la preposición es un nexo básicamente subordinante. Subordinante. Por ejemplo, imagínense si en esta frase preposicional que pueden haber visto, dice eh, la casa de Pedro. Sabemos que todo eso es una FN, ¿cierto? Y a veces nos preguntan, ¿y cuál es el núcleo de esa FN? De repente yo, si todavía no tengo mucha experiencia, digo, bueno, el núcleo de la FN tiene que ser un sustantivo o puede ser un pronombre. Entonces yo busco sustantivo y busco pronombre. Y encuentro por aquí casa, sustantivo, y encuentro Pedro, sustantivo, sustantivo común y sustantivo propio. Y entonces yo de repente digo, ¡ah! ¿Cuál es el núcleo? Podría decir casa o podría decir Pedro. Los dos son sustantivos, ¿cierto? Pero ¿cuál es el núcleo de esa FN que no sé, está cumpliendo función de sujeto? Imaginemos sujeto. ¿Cuál es el núcleo? De repente hasta podría decir Pedro, porque digo, pues es nombre propio, ¿no? Pero hay un detalle en esos dos sustantivos, que el sustantivo casa, como tal, está libre, libre. En cambio, el sustantivo Pedro está subordinado por la preposición de. Y entonces, mientras que uno es libre como casa, el otro, Pedro, está en relación de dependencia, está en relación de subordinación. ¿Y por qué? Por la preposición. Esa preposición de, que encabeza a Pedro, de Pedro, hace que Pedro se encuentre en relación de dependencia de lo que está fuera de la preposición. Entonces, de Pedro, tal cual, depende exclusivamente del elemento que está fuera, que es el sustantivo casa. ¿Se da cuenta? En ese sentido, la preposición es un nexo básicamente subordinante que denota dependencia de lo que está fuera de la preposición. Entonces, todo lo que encabeza la preposición se somete a lo que está fuera. Todo lo que está dentro de la preposición depende de lo que está fuera. Entonces, por eso es que, por ejemplo, cuando decimos la FN en la casa de Pedro es el MI, modificado indirecto de qué? De sustantivo casa. ¿Se da cuenta? ¿Y por qué? ¿Por qué de Pedro? ¿Por qué Pedro? Porque la preposición hace que Pedro dependa de casa. Porque si no estuviese la preposición, son dos sustantivos que aparentemente tendrían el mismo valor, la misma jerarquía. Pero la preposición hace que esas circunstancias cambien. Entonces, cuando se habla de preposición, eso es lo que se tiene en cuenta. Es un nexo que une, ciertamente,
Es un nexo que une, correcto, pero en vínculo de dependencia. Eso es lo que hace. En un vínculo donde uno dependa de otro. Eso es lo que hace. ¿Ok? A ver, ¿qué dice por aquí? Morfológicamente es una palabra invariable, obviamente, lo sabemos, ¿no? Es una palabra invariable. Morfológicamente es una palabra invariable. ¿Ok? ¿Listo? Nos dice también que sintácticamente su función, ¿cuál es? Enlace. Eso, enlace. Pero un enlace básicamente dependiente, o sea, subordinante, que produce subordinación. ¿Listo? Y semánticamente, ¿cuál es el valor de la preposición? En realidad no se puede establecer como tal. O sea, si me dan, no sé, la partícula de y me dicen, ¿cuál es el valor semántico de? No podría decir un valor. Podría decir quizá todos los valores que imagino, que he visto en base al contexto. Pero como tal, si me dan solo la partícula de en un ejercicio y me dicen el valor que tiene, no se podría determinar propiamente. ¿Por qué? Porque se dice que el valor semántico de la preposición es un valor que depende del contexto. Entonces yo necesito de un contexto para darle un valor semántico. Por eso se dice que su significado es de tipo contextual. Eso es lo que se dice. Depende de qué? Del contexto. Y su significado básicamente es contextual, dependiente del contexto. ¿Ok? Podríamos tener, no sé, en el caso de, si decimos, por ejemplo, decimos, él viene de Ica, procedencia, ¿no es cierto? Podríamos decir, mm, la casa aquí, de Pedro, pertenencia. ¿Mm? Podríamos decir la torta de chocolate. Entonces diríamos materia, ¿de qué cosa está hecho? ¿Se da cuenta? Podríamos decir, habló, Luis habló de su vida. Entonces ese de tendría no un valor de pertenencia, no un valor de procedencia, no un valor de materia, sino un valor que podría decírsele de tópico, o sea, de tema, ¿no? ¿De qué se habla? Entonces, como tal, la partícula de no tiene un valor específico, sino va a adquirir un valor a partir del contexto. Por eso es significado contextual. Necesitamos de un contexto para establecer el valor, ¿ok? De la preposición. Ahora, ¿qué más podríamos decir de la preposición? La preposición, en general, podríamos decir que introduce estructuras en valor de dependencia y, por ejemplo, hemos visto varios complementos que se introducen en la frase verbal, digamos. Aquí, por ejemplo, vemos que el MI se introduce como parte de la FN, pero también vemos que hay varios complementos que se introducen en la frase verbal. Por ejemplo, si decimos, vamos a ver por aquí una hojita, no hay una hojita, no hay una hojita por acá, no hay una hojita por acá, no hay hojita por acá. Por aquí debe haber, ya, acá hay una hojita. Miren, por ejemplo, si decimos, la casa fue construida por el ingeniero, ¿no? Está de moda todo, salen todos los reels de ingeniero, la albañilería por los sismos, ¿no? Pues, ¿han visto cuántos sismos ha habido? ¿Cuántos terremotos en Chile, en Ecuador, en todos lados? Estamos cerca del fin. A ver, la casa fue construida por Juan, vamos a poner, que es el albañil, por Juan. Entonces sucede que aquí, este por, ¿cierto? Introduce el llamado complemento agente.
¿Se da cuenta? A ver, otro. Si decimos, por ejemplo, Luis le compró un auto a su hija. Entonces acá vemos que este a su hija, ¿no? Es el objeto indirecto. ¿Mm? Introduce, ¿se dan cuenta cómo la preposición introduce estos complementos verbales? Otro, a ver si decimos, Juan saludó a su amigo con un caluroso abrazo. Y entonces a su amigo, en este contexto, observamos objeto directo, porque el verbo saludar, que es un verbo transitivo, exige básicamente objeto directo, que es el complemento inmediato. Y más bien no trabaja con OI, entonces objeto directo, porque suele ser una persona ya, el objeto directo. Entonces, si nos damos cuenta de esas circunstancias, ¿qué hace la preposición? Introduce complementos a nivel de oración, en la frase verbal, por ejemplo, ¿no? Porque los somete ¿a quién? Al verbo. Los complementos verbales, ¿a quién están sometidos? Al verbo, básicamente. ¿Se da cuenta? ¿A quién complementan? Al verbo. Entonces, la preposición introduce complementos en ese sentido de dependencia, ¿ok? Y vemos ahí justamente la preposición, ahí, encabezando las estructuras que se introducen, ¿no? Como los objetos verbales, ¿no? Complementos verbales. ¿Listo? Ya. A ver, volvamos por acá. Nos hemos salteado muchas diapositivas. Entonces vamos a ver aquí, en base a la estructura, la preposición. Sabemos que puede ser, pues obviamente, con una sola palabra y sería con un lexema simple, como bajo, cabe, a, durante, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, etcétera. Una sola palabra, un lexema simple. Se puede expresar también con estas llamadas fórmulas contractas, cuando usted vea un del o cuando vea un al, usted ya sabe que adentro hay una preposición y un determinante. Según lo que le pidan contar, usted tiene que contabilizar lo que hay dentro, ¿ok? Del o al. Ahí dentro hay una preposición en cada caso, además de un determinante. Y también tenemos las locuciones. ¿Sí? Las locuciones son cuando tiene más de un lexema, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos a base de, si usted se da cuenta, la preposición está presente, a base de, ¿no? Por medio de, ahí están presentes, ¿se da cuenta? Por medio de, en vez de, están ahí. O sea, las locuciones tienen en su interior preposiciones, ¿no? Que es fácil de detectar, pero todo eso es una suerte de expresión, por lo tanto se le dice locución, ¿no? Si digo, por ejemplo, preparó una torta de chocolate, también podría decir a base de chocolate. Entonces, ¿podría utilizar el de? Sí, podría utilizar el de. ¿Podría utilizar a base de chocolate? Sí. Digamos que cuando utilizamos una locución, hay como un poquito más de información. Si yo digo, hice una torta de chocolate, entonces yo digo, hay chocolate de chocolate, o sea, el queque puede ser de chocolate, la pasta puede ser de chocolate, el relleno puede ser de chocolate, entonces digo, hay chocolate, lo que predomina es el chocolate. Y cuando digo a base de, entonces es posible que también contemple esas diversas circunstancias, que la base de la torta sea de chocolate, por más que la vea blanca, ¿no? De repente encima hay una cobertura de mantequilla, ¿no? O un merengue o un chantilly, ¿no? Pero si dice a base de chocolate, entonces yo sé que en el interior hay chocolate, ¿no? Entonces digamos que a veces cuando uno utiliza locución hay una suerte de un poquito más de información como un matiz, ¿no? Pero se usa de forma similar. Puede decir de chocolate, puede decir a base de chocolate, ¿no? Entonces también en su estructura vemos esta suerte de clasificación con un lexema, como acá,
¿Listo? Con un lexema o con más de un lexema. Y ahí tenemos simple y tenemos en locución. ¿Listo? Vamos a ver por acá si hay alguna expresión más. Ya. ¿Qué más vamos a ver? El valor de la preposición, hemos dicho que es en base al contexto, ¿no? Entonces, según el contexto, pues tendríamos esta suerte de valores, ¿no? Por ejemplo, en el caso de A con D, que son las más frecuentes, podría ser de dirección con se fue a Megaplaza. Nos vemos a las 5, que sería tiempo. Lo solicité a tu pedido. Compré ese coche a 400 soles. Entonces vemos ahí diferentes valores que dependen básicamente del contexto, que puede ser de dirección, de tiempo, de causa e incluso de precio. El con, que puede expresar generalmente compañía. Y fue al cine con sus amigos, compañía, ¿no? Ahí vive con su novio, compañía, ¿no? Pero también se usa con modo. Lo hace con cuidado. Lo lava con cariño. ¿Cómo lo lava? Con cariño. Ah, de ese modo, así ya, modo, ¿no? E incluso dice acá instrumento, ¿no? Lo abrió con una comba, ¿no? Con ese instrumento. Come contenedor con ese instrumento. ¿Se da cuenta? Luego tenemos el de, que ya sabemos que es uno de los más usados y más frecuentes, que puede expresar materia, como decir sillón de cuero, ¿no? Que puede expresar asunto cuando decimos hablemos de salud, cuando expresa causa, si decimos se desvaneció de dolor, e incluso pertenencia cuando decimos la casa de Ruth, ¿no? Entonces, ahí vemos que las preposiciones van a tener diversos valores en base al contexto. Unos con mayor cantidad de valores que otros, quizá, o son más frecuentes en el uso, o nos dan posibilidad de insertarle contextos distintos y nos dan diferentes valores semánticos. ¿Ok? ¿Tenemos algunos otros por acá? Ya no hay. Acá. En, para, por. Miren, dice acá. Fuimos a la comunidad en moto, en ese medio de transporte, en moto. Su mascota está en el balcón, en ese lugar, ¿no? Su mascota está en casa, en la calle, en el balcón, en ese lugar. Hablemos en voz alta, ¿no? Modo. Hablemos así, así como, bajito, en voz baja. El para, que expresa, por ejemplo, tiempo. Se programó para ayer, se programó para el viernes, se programó para hoy, tiempo. Traje ese pastel para el cumpleañero, destino. La premiaron por causa, por eso. ¿Por qué? Por ser una buena investigadora, por. La obra fue interpretada por un peruano, por alguien, oración pasiva, agente. Ellos se comunican por Facebook, medio, que sería una red social, medio. Entonces vamos a ver básicamente que las preposiciones van a contener un valor de tipo contextual. ¿Listo? Ese es el valor que van a tener, contextual. Aquí tenemos algunas, no son todas, obviamente. ¿Ok? Vamos a ver. Ejercicio, dice, subraya la preposición y escribe a la derecha el significado que expresa en base a cada contexto. Ya, a ver, 2 minutitos lo revisamos y luego vemos conjunciones y con eso terminamos, ¿ya? 2 minutitos y lo revisamos juntos, ¿ya?
Yo soy tu marido, y la pongo por él. Solamente el que cuando tú llamas, él responde. Yo no soy tu marido, la pongo por él. Que cuando tú llamas, él responde. A mí te llamo Cayo, ¿Listo? Ahora vamos a ver cuántas preposiciones encontramos por ahí. Vamos a ver cuántas encontramos por acá. Dice acá. Subraya las preposiciones y escribo a la derecha el significado de la palabra ya. El sábado iremos a. Ahí hay uno, de biblioteca. Luego dice acá. Tenemos ahí. Por su retraso, perdió el vuelo hacia Lima. Y ya vamos a poner este hacia. Luego dice, el hombre vive sin opulencias. Ok. El libro se retaba un cuarto por la universidad. Ya, vamos a ponerle este por. ¿Listo? En base a esas preposiciones tendríamos a, que sería dirección. Dirección. Hacia, que nos da un valor que implica dirección también. Dirección. Perdió el vuelo hacia o destino. Y aquí hay una más que no habíamos marcado. Por su retraso. Y que en este caso tendrá un valor de causa. Luego dice sin opulencias. Ese sin que nos muestra de alguna manera carencia. Y este por, dice rentaba un cuarto por la universidad. Ese por que nos da un valor que puede expresar lugar, ¿no? Por ese lugar. ¿Dónde está? Entonces recordemos siempre que el valor que se tiene es en base al contexto. El contexto nos va a ayudar a determinar ese valor que se le va a dar, ¿no? Ahí está. Sin opulencias, por su retraso, por la universidad. ¿Listo? Y por último dice, indica las preposiciones en el siguiente enunciado. Ah, ya, vamos a marcarlo, ¿no? ¿En cuál enunciado? Me parece que este de aquí. A ver. Acá. Acá. Todo, ya, ya, todo lo que viene, ya está. A ver, marquemos ahí las preposiciones. Dice, los monocitos son un tipo de glóbulos blancos, ¿no? Los monocitos son un tipo de glóbulos blancos, acá hay uno, que luchan contra, acá hay otro, contra oposición, determinadas infecciones ayudan a otros, dice ahí, a eliminar tejidos muertos. De a otros, leucocitos a eliminar tejidos muertos o dañados, destruir células cancerosas y regular la inmunidad otra vez contra sustancias extrañas. ¿Sí? No hay más, creo.
A ver, los monocitos son un tipo de glóbulos blancos que luchan contra determinadas infecciones y ayudan a otros leucocitos a eliminar tejidos muertos o dañados, destruir células cancerosas y regular la inmunidad contra sustancias extrañas. Listo. Entonces ahí tendríamos, si los contamos, pues 1, 2, 3, 4, 5. 5 preposiciones. ¿Listo? Vamos a ver entonces. Nos falta ver un puntito más que es las conjunciones. En realidad vamos a seguir viendo las conjunciones a lo largo de las 2, 3 semanas más que veamos oración compuesta, coordinada y subordinada. Y vamos a ver exactamente lo que vamos a ver ahorita con las conjunciones. ¿Listo? Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a prender un ratito mi cámara, ya, para que no se duerman, pues jóvenes. Ajá. Contra. Ah, muy bien, perfecto. Contra, sí. Listo. A ver, dice acá. La conjunción. La conjunción como tal, su nombre lo dice, va a enlazar elementos. Pero a diferencia de la preposición, la conjunción va a enlazar elementos en base a dos circunstancias: coordinación y dependencia. Entonces, mientras que la preposición genera básicamente un vínculo, un nexo de dependencia, la conjunción lo va a generar, pero de dos maneras. Un vínculo que va a ser unir elementos en forma coordinada, pero también va a unir elementos en forma de dependencia o subordinación. Por eso es que las conjunciones se vuelven a ver cuando se ven oraciones compuestas, porque en oraciones compuestas tenemos oración compuesta coordinada y oración compuesta subordinada, ¿no? Es exactamente lo que vamos a ver. Vamos a ver una hojita por acá para marcar un poquito. Ya, aquí, miren, por ejemplo. Cuando veamos, ¿no? Conjunciones, ahora que estamos viendo conjunciones, ¿no? Vemos conjunciones coordinantes y conjunciones subordinantes. ¿Listo? Cuando veamos oración compuesta, que es justamente lo mismo que vamos a ver, pero desde otra perspectiva, y veamos en la oración compuesta, por ejemplo, oración compuesta coordinada, va a tener nexos ordinantes. Y cuando veamos oración compuesta subordinada, es porque va a tener conjunciones subordinantes, como nexos. La gran diferencia entre oración compuesta coordinada y subordinada va a ser el nexo que une las proposiciones. Entonces vamos a ver que en una oración compuesta por lo menos hay dos proposiciones, ¿cierto? Si es coordinante, ¿qué quiere decir? Que el nexo que une esas dos proposiciones va a ser un nexo coordinante. Y en la oración compuesta subordinada, las dos proposiciones que van a estar unidas por nexo subordinante, donde una va a ser la proposición principal y otra va a ser la proposición en dependencia, ¿no? Entonces, cuando veamos oración compuesta, vamos a ver estos mismos nexos y vamos a entender que los nexos coordinantes enlazan proposiciones con el mismo valor jerárquico, mientras que en las subordinadas, las proposiciones que enlazan estos nexos tienen un valor de dependencia, así como lo vimos en las preposiciones. Tiene un valor que denota dependencia, subordinación, una proposición de otra. Entonces, la que depende, que es la subordinada, va a tener un vínculo de dependencia con la proposición principal. Pero eso cuando veamos oración compuesta, solo que vamos a ver exactamente los mismos nexos que vamos a ver ahora. ¿Ok? Volvamos. Eso es para qué, para saber que vamos a volver a utilizarlo. ¿Ya? La conjunción dice, sabemos, morfológicamente es una palabra invariable, ya eso está por descontado. Sintácticamente, estamos viendo que es un nexo, que puede ser un nexo de tipo coordinante o un nexo de tipo subordinante. Entonces hay dos valores ahí a contemplar. ¿Ok? Y semánticamente, ¿no? Va a expresar diversos valores, tanto en los coordinantes como los subordinantes. ¿Listo? Va a expresar adición, explicación, disyunción, causa, condición. Miren, ahora lo vamos a ver
pero va a depender del nexo, ¿no? Entonces, dependiendo del nexo, va a tener unos valores y otros. Ahora, existen algunas conjunciones, no todas, algunas conjunciones que van a tener más de un valor. Y entonces eso va a depender exclusivamente del contexto. Entonces, por ejemplo, a mí me dan la conjunción que, ¿no? Y me dicen qué valor tiene como conjunción. Necesitaría ver el contexto. ¿Por qué? Si yo digo, por ejemplo, en el que, digo, bailó tanto que le duelen los pies, sería una conjunción consecutiva. Y si digo, dice que no viajará, entonces este que es una conjunción completiva. Entonces, en las conjunciones van a haber algunas que también van a tener un valor que depende del contexto. Eso lo va a moldear o lo va a definir por completo, ¿ya? Pero generalmente sí podemos decir que hay valores semánticos, ¿no? Adición, explicación, consecución, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay que tener en cuenta que hay conjunciones que tienen más de un valor, como por ejemplo el que, ¿ok? Entre otros. La conjunción, al igual que las otras categorías gramaticales que vimos hoy, se manifiesta con un solo lexema, ¿no? Que sería de forma simple, ¿no? Un lexema. Y también encontramos aquellas que tienen más de un lexema y se habla de esta suerte de locución. ¿Listo? Un lexema, por ejemplo, y, ni, o, pero, que, sí, aunque, etcétera, etcétera, etcétera. Y locución, sin embargo, es decir, no obstante, para qué, por lo tanto, que tiene más de un lexema. ¿Listo? Dice que se combinan para dar el valor conjuntivo. ¿Ya? Y en el caso de su valor semántico, vamos a encontrar a las coordinantes y a las subordinantes. ¿Ok? Las coordinantes son aquellas conjunciones que su nombre lo dice, lo que hace es coordinar un elemento con otro. Y estas coordinantes tienen la característica de tener el mismo valor. Entonces, si yo enlazo dos elementos con un nexo coordinante, asumo que tienen el mismo valor. O sea, el primero no es más importante que el segundo, ni el segundo o tercero es más importante que el primero. Entonces, cuando utilizo un nexo coordinante, los elementos que se enlazan tienen el mismo valor sintáctico. Si yo digo, por ejemplo, vamos a poner acá, Luis, vamos a poner acá, Luis y Pedro, ¿no? Y pregunto, ¿cuál tiene más valor? Ninguno. ¿Por qué? Porque están conectados por un nexo copulativo, básicamente coordinante. Y eso implica que ambos sustantivos tengan el mismo valor. No, pero Luis no es más importante porque está al inicio. No. Que Pedro no es más importante porque está al final. No. Tienen el mismo valor. Eso es un nexo coordinante. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a encontrar dentro de esos nexos coordinantes los nexos que unen copulativo. Los nexos que divergen y nos dan la posibilidad de uno u otro. ¿Ok? Uno no es más importante que el otro, no. Pero me dan elegir o uno o el otro. Y ahí tenemos el disyuntivo. Adversativo. ¿Qué quiere decir? Que hay una aparente contradicción. Por ejemplo, Pedro es un buen futbolista, pero no lo voy a contratar. Pero ¿por qué? Si me está diciendo que es un buen futbolista, ¿por qué no lo vas a contratar? O sea, hay una contradicción. Entonces existen estos nexos adversativos, pero, más, si, no, aunque, etcétera, que muestran esa
aparente contradicción. ¿Y por qué digo aparente? Porque hay una causa de fondo que me da a tomar esa decisión. Pedro es un gran futbolista, pero no lo voy a contratar. ¿Por qué? Porque es juerguero, porque se va de parranda con sus amigos, porque no hace concentración, porque es irreverente, ya, hay causas, sí, pero así como se dice, es un excelente jugador, pero no lo voy a contratar, ahí, hasta ahí, solo con el pero, se muestra una aparente contradicción. Ese es el adversativo, una aparente contradicción. Que hay causas de fondo, las hay, pero hasta ahí es una aparente contradicción. ¿Ok? Luego tenemos las distributivas, que su nombre lo dice, nos permite distribuir ideas, ¿no? Bien entra, bien sale. Hora come, hora duerme. Ya llega, ya sale. Entonces tenemos este bien, bien, sea, unos otros, ya, hora, etc. Distribuye, ¿no? Distribuye. Explicativo, que el nombre lo dice, permite explicar una idea con otra, ¿no? Es decir, esto es, o sea, es imprescindible. O sea, ¿qué quiere decir imprescindible? Perdón, es imprescriptible. Decía, ¿cómo va a ser imprescindible? Imprescriptible, o sea, que no prescribe. ¿Qué cosa quiere decir? O sea, que no tiene término de plazo. O sea, no hay un tiempo límite, ¿no? Que no prescribe, que no culmina, que no termina. Entonces utilizo un nexo explicativo. Y además tenemos uno que es hilativo, que es el que siempre viene en examen. Dice con, que, luego, por, etcétera. ¿Qué dice que es este nexo hilativo? Su nombre lo dice algo así como que es un hilo conductor que enlaza dos ideas, ¿no? Con una perspectiva que nos habla acerca de causa-efecto. Es una persona solidaria, así que por ese motivo, por eso, por ello, la vida lo premiará, ¿no? Entonces, es una persona solidaria, por eso la vida lo premiará. Entonces, se dice que este hilativo es una suerte de hilo conductor que enlaza dos ideas en base a una circunstancia de efecto-causa. ¿Listo? Entonces, en estos nexos coordinantes, lo que hay es enlazar elementos con el mismo valor jerárquico, sea copulativa, disyuntiva, adversativa, explicativa, hilativa, cual sea el valor semántico, pero los enlaza y estos elementos que enlaza tienen el mismo valor jerárquico. Uno no es más importante que el otro. Eso es fundamental, ¿ok? Diferente a los nexos subordinantes. ¿Por qué? Porque en los nexos subordinantes sí se establece la diferencia jerárquica. Entonces, cuando encuentro un nexo subordinante encabezando una estructura, yo sé que esa estructura depende de otra. Yo sé que esa idea depende de otra. Yo sé que esa proposición encabezada por nexo subordinante depende de otra. El nexo subordinante encabeza elementos en vínculo de dependencia. ¿De qué? De la proposición principal. Entonces, la proposición encabezada por nexo subordinante es una proposición subordinada. ¿Ok? ¿Qué encontramos acá? Por ejemplo, la subordinada condicional, la subordinada causal, la subordinada concesiva, la subordinada de finalidad, la subordinada completiva, la subordinada comparativa, la subordinada consecutiva, ¿no? La subordinada modal, ¿ok? La subordinada, dice aquí, voy a mover esta barrita para acá. En este caso dice, en caso de que, condición, si es que apruebas, tendrás un premio. Sí, condicional, ¿se da cuenta? Se siente regocijada porque
ya que sustentó su tesis causal. Por más que, aunque salió temprano, no abordó el tren. Concesivo, hay una concesión, ¿no? Salió temprano, debió abordar, ¿no? Por más que salió temprano, debió abordar, pero ahí se presenta una obstrucción superable. Entonces, por más que salió temprano, no abordó el tren. Comen- comentó sobre su experiencia para que sirva de ejemplo. Comentó sobre su experiencia para finalidad, para ese fin, a fin de que sirva de ejemplo. Laura dijo que esta es una conjunción completiva que básicamente se da en la oración compuesta subordinada sustantiva. ¿Ok? No sé por qué se ha marcado así. Vamos a poner acá. mm, Oración compuesta subordinada sustantiva. Ese alumno es más empático de lo que parece. Más que comparación. Gaby estudió tanto que consecución, desarrolla la práctica como se lo indicaron, modo. Entonces, mientras que condición, causa, concesión, finalidad, comparación, consecución y modo trabajan en oraciones compuestas, subordinadas, adverbiales, porque encabezan, si se dan cuenta, el circunstancial, ¿no? Las adverbiales funcionan como circunstancial. Solo hay un nexo que vemos que trabaja con la oración compuesta subordinada. Eso lo veremos también en oraciones compuestas subordinadas, principalmente ahí, a diferencia de todas las demás. Entonces, cuando hablamos de las oraciones compuestas, de las conjunciones subordinantes, están viendo que todas, excepto una, ¿no? Todas trabajan en oración compuesta subordinada adverbial. ¿Por qué? Porque encabezan el circunstancial. ¿Dónde está el circunstancial? Aquí. Vamos a subrayarlo para que lo vean. En caso de que apruebes circunstancial que expresa condición. Si se siente, autoridad, ya que sustentó su tesis, por más que salió temprano, circunstancial, para que sirva de ejemplo, circunstancial. Ese alumno es más empático de lo que parece. Aquí tenemos, es más empático, más que, ¿no? Y ese de lo que parece, comparación. Gaby estudió tanto que ingresó a San Marcos, consecutiva, y desarrolló la práctica tal como se lo indicaron. Todos estos elementos son circunstanciales y el encabezamiento es esa conjunción subordinante adverbial. Básicamente va a funcionar. Solo hay una, que la veremos más adelante, que es esta de acá. ¿Ok? Que es este de aquí. Conjunción completiva. ¿Ya? Si se dan cuenta, dijo es un verbo transitivo y todo lo que dijo es objeto directo. Ahí vamos a encontrar a la conjunción completiva, en ese único contexto, ante un verbo transitivo y encabezando el objeto directo. ¿Listo? Todas las demás trabajan como encabezamiento de circunstancial, excepto esta de acá, la conjunción completiva. ¿Listo? Completiva. Bien, jóvenes, eso es lo que teníamos básicamente que revisar hoy día. Vamos a ver si podemos hacer el ejercicio de aplicación rapidito, que me parece que está acá. Dice, clasifica semánticamente las conjunciones que aparecen en los enunciados. Miren, vamos a subrayar. Si llegas más temprano, es un condicional. ¿Se dan cuenta? Es un circunstancial de condición. Y este sí es una conjunción condicional. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, tiene verbo. En ese sentido, esta conjunción condicional está encabezando
la proposición subordinada adverbial, obviamente de condicional. Eso lo vamos a ver en oraciones subordinadas. Tal cual. Como asistimos a clases de nivelación, ahora sabremos más. Si analizamos la oración desde una perspectiva tradicional, sería nosotros, sujeto tácito, ¿no? Ahora sabemos, verbo, ¿cierto? Circunstancial tiempo, más cantidad, circunstancial cantidad. Entonces tenemos un sujeto tácito y todo lo demás es predicado. Y en el predicado encontramos el verbo, ¿no? Encontramos circunstanciales y encontramos otro circunstancial, que es este. Como asistimos a clases de nivelación, encabezamiento, este como equivale a un ya que o porque. Entonces es un complemento circunstancial de causa. Este es de condición. Causa. Entonces, este de aquí es una conjunción causal. ¿Listo? Lucila es tan desordenada, pero tan desordenada que pierde hasta sus anteojos. Entonces, ese tan que establece justamente el valor de consecución, la consecuencia. Pierde sus cosas, ¿cierto? Debido a la causa que es tan desordenada. ¿Listo? Luego dice, el caldo de verduras tenía poca sal, pero estaba delicioso. Si vemos el caldo de verduras y estaba delicioso, van a ser dos proposiciones con el mismo valor. Entonces, en D va a ser un nexo de tipo coordinante, con una conjunción adversativa. Pero no hubo críticas, sino, ¿cierto? Dice ahí, sino opiniones contrarias sobre el juicio. ¿Listo? Entonces tenemos aquí este signo que sería de tipo adversativo también, ¿sí? Ya está. Más bien, ¿no? Opiniones contrarias al juicio. Entonces tendremos acá estos de aquí, coordinadas, y estos de acá, subordinados. Si hablamos de nexos, para dividirlo en coordinados y subordinados, tendríamos eso. ¿Listo? Bien, jóvenes, nos quedamos aquí. Voy a colocarles una imagen de sus claves para que puedan desarrollarlo en algún momentito que tengan tiempo en base a lo que hemos visto ahora. Y nos quedamos acá, ¿ya? Lo voy a copiar en su chat. Está. Voy a tomar una imagen, un segundito. Nunca tomo la foto. A veces me olvido. Vamos a ver, tomamos la foto por acá. Ya, que estemos todos bien. Ya está. Bien, jóvenes, nos quedamos aquí. Lo dejo para que descansen, sigan con sus actividades y nos vemos la próxima semana para ver sujeto predicado, la oración. ¿Listo? La próxima semana nos toca ver la oración. Entonces, nos quedamos aquí. ¿Listo? Cuídense mucho. Un abracito. Chau, chau. Bye, Miss, cuídese. Gracias. Cuídese, Gracias. Miss. Gracias. Nos vemos. Un abrazo.